Continuamos con esta serie de sermones de los cantos del siervo. Anteriormente ya hemos visto el primer canto, lo vimos en dos distintos sermones. La primera parte que vimos a este siervo ideal, a este modelo al cual todos los demás siervos deben imitar. Pero también en esa segunda parte del primer canto vimos a este siervo exitoso. Dijimos que el verdadero éxito estaba en hacer la voluntad de Dios. Y este siervo, al ser capacitado por Dios, tuvo éxito, pues él perseguía hacer la voluntad de Dios. Y ahora, hermanos, empezamos con lo que se conoce como el segundo canto del siervo, en Isaías 49, del 1 al 7. Y para abordar, hermanos, este segundo canto, lo vamos a hacer de esta manera. Primero veremos a este siervo escogido. Ese es el título que he dado a este sermón, el siervo escogido. En primer lugar, veremos que este siervo es escogido para salvar a las naciones. En segundo lugar, veremos que este siervo también ha sido escogido para restaurar a Israel. Y finalmente veremos que también este siervo ha sido escogido para confiar en Dios y para recibir de Él su recompensa. Escogido para salvar a las naciones, escogido para restaurar a Israel, pero también escogido para confiar en Dios y recibir la recompensa. Así es que iniciemos, hermanos, con que este siervo ha sido escogido para salvar a las naciones. Este canto, hermanos, inicia con este mensaje del siervo a las naciones, exhortándoles a oír el mensaje que él va a hablar. Y lo hace con una repetición, pues 2 veces repite la misma idea cuando dice: oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos. Vemos aquí, hermanos, el alcance de esta misión del siervo, pues esta misión del siervo tenía un alcance universal. Fue enviado también a las naciones, y el siervo inicia diciendo: oídme, costas, escuchad, pueblos lejanos. Lo que va a decir el siervo, el mensaje que tiene el siervo, es de suma relevancia para que estas naciones sean salvas. Aquí se enfatiza, hermanos, la predicación de la palabra, la predicación del evangelio por parte del siervo. Y esto va en relación con el primer canto. Pues en el primer canto ya habíamos escuchado al Padre, a Jehová, diciendo que Él traería justicia a las naciones. En el primer canto también ya habíamos escuchado que las costas esperarían su ley. Y también en aquel primer canto habíamos escuchado del Padre diciendo: te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Ese era el testimonio que el Padre daba acerca del Hijo, por usar lenguaje, hermanos, del Nuevo Testamento. Pero aquí en el libro de Isaías más bien es Jehová hablándole a su siervo, dando testimonio de su siervo, diciendo de este alcance universal de su obra. Pero en este segundo canto tenemos aquí hablando al mismo siervo, llamando a las naciones por medio de la predicación de la palabra de Dios. Ese mensaje, hermanos, que los judíos y también algunos gentiles rechazarían, despreciarían, pues despreciarían la persona del siervo, pero también su doctrina. Aquí Isaías, hermanos, profetiza el cumplimiento de la promesa
hecha a Abraham en Génesis 22:18, cuando dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Aquí el profeta Isaías está profetizando esa promesa hecha en Génesis a Abraham, de que esto se cumpliría en el siervo que vendría. Y en el Nuevo Testamento vemos, hermanos, el cumplimiento de esta promesa, de esta salvación que no solamente sería para los judíos, sino también para los gentiles. Ese cumplimiento, hermanos, lo vemos, por ejemplo, en Mateo 16, cuando dice el Señor Jesucristo a sus discípulos y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El alcance universal del evangelio. Y esto lo vemos aplicado por los apóstoles en el libro de los Hechos, cuando los apóstoles y los hermanos que estaban por toda Judea oyeron que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Ahí vemos el cumplimiento de esta promesa, los gentiles recibiendo la palabra predicada. Esa palabra predicada por Cristo cuando Él vino, pero también esa palabra predicada por Cristo mediante su Espíritu que obraba en los apóstoles cuando llevaban el mensaje del Evangelio. En estos versículos que leí, hermanos, vemos la relación entre la salvación y la palabra predicada. Porque como dicen las Escrituras, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Qué importante es la palabra predicada. Por eso el siervo dice: oídme, costas, escuchar, pueblos lejanos. Y esta idea, esta predicación del siervo nos presenta al siervo como ese siervo profeta. Porque el ministerio del profeta era llevar la palabra de Dios al pueblo, amonestar al pueblo, amonestar al pueblo de que escucharan la palabra de Dios. Aquí tenemos al siervo profeta, anunciando esa palabra para que los sordos oigan, para que los ciegos vean, para que los presos sean liberados. Pues fíjense, hermanos, cómo se conecta esta primera parte del versículo 1 con el 6, cuando dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Las naciones se encontraban en tinieblas y necesitaban que viniera la luz para alumbrarles. Necesitaban a uno que les diera ojos para ver, oídos para oír, un corazón entendido. ¿Se acuerdan, hermanos, por qué dijimos que las naciones estaban en tinieblas? ¿Por qué las naciones eran ciegas? ¿Por qué las naciones están sordas? Alguien puede decir: bueno, esto es por causa del pecado original, y es verdad. El ser humano está muerto en sus delitos y pecados. Pero haciendo honor a lo que nos está relatando el profeta Isaías, las naciones se encontraban o se encuentran en tinieblas, ciegas, sordas, mudas, incapaces de hacer nada bueno, porque se han vuelto como los ídolos a los cuales ellas se han entregado. Pues Dios dice en el libro del profeta Isaías que los ídolos tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, boca y no hablan, pies y no andan, tienen que llevarlos. Dice que son inútiles, que son como nada y como menos que nada. Y así los que los adoran se hacen iguales que los ídolos. Por eso es que las naciones están envueltas o sumergidas en tinieblas. Pero ahora el siervo sería esa luz para las naciones ciegas, salvación para los perdidos. Por eso es que Isaías también dice de Dios, dice: Dios
de toda la tierra será llamado. Dios de toda la tierra será llamado. Pero hermanos, este versículo 6 que acabamos de leer nos dice que antes de que el siervo fuera enviado para la salvación de las naciones, Él debía restaurar a Israel. La misión del siervo era primero Israel, después las naciones. Él debía restaurar a este pueblo, hermanos, porque si bien Isaías dice que Dios de toda la tierra sería llamado, también dice que Él es el Santo de Israel. ¿Recuerdan, hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en esta tierra y cuando aquella mujer extranjera, aquella mujer sirofenicia, estaba dando voces detrás de Él y sus apóstoles, pidiendo que ayudara a aquella su hija que estaba siendo atormentada? ¿Se acuerdan qué le dijo el Señor a esta mujer? Bueno, ¿qué le dijo el Señor a sus discípulos? Primero les dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahí vemos que primero era enviado a Israel para restaurar y después esto sería a las naciones. Ese era el orden de la misión del siervo. Con esto en mente, hermanos, primero Israel, después las naciones, pasamos al segundo punto del sermón, que dijimos que el siervo fue escogido para restaurar a Israel, para restaurar a Israel. Para esto, hermanos, aquí me voy a llevar un poquito más de tiempo, ya que hay algunos textos ahí un tanto difíciles o controversiales, pero para ello, hermanos, ¿recuerdan? En el primer canto que hablamos del siervo, dijimos que este era un título, el siervo de Jehová es un título de honor que Dios da a una persona que Él elige, que Él llama y que Él capacita y que lo comisiona para una misión particular, que es bendecir a su pueblo. En general podríamos hablar que eso es lo que trata el término del siervo de Jehová, alguien elegido por Dios, capacitado y comisionado para una misión especial, que es la bendición de su pueblo. Y dijimos que en este sentido hay distintos tipos de siervos. Están todos los líderes de las naciones, independientemente si son creyentes o no, aunque no quieran, ellos son siervos de Dios, cumplen la voluntad de Dios, aunque ellos quizá no lo sepan, son servidores de Dios. Pero, y usamos ese diagrama piramidal, ¿verdad? Donde dijimos que ellos estaban, digamos, en la base de la pirámide, pero después ascendiendo en este diagrama, en segundo lugar, dijimos que estaban otro tipo de siervos. Estos son unos siervos especiales, podríamos llamarles, porque estos son llamados por Dios para bendición de su pueblo. Podemos decir que estos siervos son creyentes, que reciben el testimonio del Evangelio, que creen, que son capacitados con el Espíritu de Dios para llevar la palabra de Dios a su pueblo. Y aquí podemos incluir a los profetas, podemos incluir a algunos de los reyes fieles del Antiguo Testamento, algunos de los sacerdotes. También podemos incluir en el Nuevo Testamento a los apóstoles, a todos los discípulos, pero podemos aquí también incluir a los pastores en nuestros días. Pero no solo dijimos que había estos siervos personales, ¿no? Que son personas, sino también podemos incluir aquí a estos siervos colectivos, como el caso del pueblo de Israel, que también es llamado en el libro de Isaías el siervo de Jehová, y que eso causa muchas veces confusión, como en el texto que leímos, en este segundo canto, que sabemos que está hablando de Cristo. Nosotros, a la luz del Nuevo Testamento, sabemos que se está refiriendo a Cristo, pero de pronto ahí se menciona a Cristo como
Israel, el siervo de Jehová. Pero eso es lo que vamos a ver, hermanos. Es importante ver que Israel también es este siervo especial de Jehová. Como siervo especial del Señor, Israel tenía la misión de ser de bendición para las naciones. Tenía la misión de ir y predicar el Evangelio a todas las naciones y ser luz a las naciones. El problema es que este siervo fracasó. El problema es que este siervo fracasó en su misión y pecó contra Dios y persistió en el pecado una y otra vez. Y en lugar de ser luz a las naciones, se volvió como las naciones y también cayó en un estado de tinieblas. Porque el pueblo de Israel también se entregó a la idolatría. Aunque ellos aparentemente no habían abandonado la adoración de Dios, la mezclaron con los ídolos y realmente en su corazón sí habían abandonado al Dios vivo y verdadero y se volvieron ciegos y se volvieron mudos y se volvieron inútiles. Y esto hacía necesario otro Israel. Hacía necesario otro que luchara con Dios, que luchara a la par con el favor de Dios a favor de un pueblo, para bendición de su pueblo. Que así como Jacob luchó con Dios y ganó la bendición para su descendencia, necesitábamos no solo las naciones, sino también ahora el pueblo de Israel, otro Israel que luchara con Dios, que fuera el príncipe, que ganara la bendición de Dios para las naciones, que fuera luz para las naciones que se encontraban en tinieblas, que los llamara de las tinieblas a su luz admirable. Pues si nosotros continuamos leyendo, hermanos, la segunda parte del versículo 1 hasta el 3 dice: Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria, y puso mi boca como espada aguda, y me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba, y me dijo: mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Hermanos, Jesús, como este siervo profeta, encargado de anunciar la palabra de Dios, de traer luz a las naciones, de traer luz a Israel. Ahora aquí se nos presenta que Él tuvo éxito, además, porque fue un instrumento en las manos de Dios para cumplir esta misión. Fue como un arma en las manos de Dios, como esa espada, como esa saeta en su aljaba, en su bolsa, para pelear contra las naciones, para pelear contra el pueblo de Israel obstinado y vencer. Vencer por medio de esa espada a ese cercano que era Israel, pero también vencer a esos lejanos que eran las naciones con esas flechas. Por eso aquí se compara al Hijo de Dios con esa espada y con esas saetas. Pero antes nos dice, hermanos, que también este éxito sería porque este siervo sería elegido desde antes de nacer. Desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. Aquí podemos ver a este siervo profeta que es elegido desde antes de nacer. Así, hermanos, como otros profetas, por ejemplo, Jeremías. Si me acompañan a Jeremías, capítulo 1, versículo 5, vean el llamado del profeta Jeremías. Ese llamado en Jeremías 1:5 dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones.
Y en el Nuevo Testamento encontramos a otro profeta como Juan el Bautista. Vean, hermanos, lo que el ángel le dijo a su padre antes de que Juan el Bautista naciera. En Lucas 1:15 dice: porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y hará que todos los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Podemos ver este patrón que se repite en los profetas, en algunos profetas, en este caso Jeremías y Juan el Bautista, llamados desde el vientre, enviados para hacer bendición al pueblo de Israel y enviados para hacer de bendición a las naciones. Por eso es que decimos que Jesucristo es este siervo profeta, elegido desde antes de nacer y enviado a Israel y a las naciones. Pero dice ahí el versículo: desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Ese nombre, el nombre de Jesús, que significa Jehová salva. Dios le puso ese nombre porque ese nombre ya hablaba de la misión del siervo, Jehová salva. Y esto podemos verlo, hermanos, si me acompañan a Mateo 1, del 20 al 21. Vamos a ver esta relación de la comisión del siervo y de su nombre. Mateo 1, 20 al 21 dice: hablando de José, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y está el nombre de Jesús y la misión de salvar a su pueblo de sus pecados. Y esta salvación de los pecados de su pueblo sería claramente a través de su vida, de su muerte y de su resurrección, y el llamado sería a través de la predicación de la palabra, de la predicación del Evangelio. Por eso dice, versículo 2 nuevamente: y puso mi boca como espada aguda, y me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, y me guardó en su aljaba. Ya dijimos que estas eran imágenes que nos hablaban de que el siervo sería ese instrumento en las manos de Dios para salvar a Israel y a las naciones. Porque recordemos que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, ¿verdad? La palabra siempre se relaciona con la espada, y la palabra encarnada es nuestro Señor Jesucristo. Pero ahí también vemos, hermanos, en estas imágenes no solamente la espada y esas flechas, sino también vemos que sería guardado, sería protegido por el Señor. Cuando dice que sería cubierto con la sombra de su mano y guardándolo en su aljaba. Esto, los comentaristas dicen que nos habla de que el Hijo de Dios sería guardado, su vida durante esta tierra sería guardada de peligros. Podemos nosotros verlo cuando Él estuvo aquí en la tierra. ¿Cuántas veces no quisieron matarlo? ¿Cuántas veces no quisieron apedrearlo? Pero el Señor lo guardaba, ¿verdad? No murió nuestro Señor Jesucristo antes de tiempo. Su tiempo aún no había llegado. Fue guardado por Dios. Pero también nos habla aquí de que sería Él escondido, ocultado en Jehová, en Dios, hasta el tiempo de ser manifestado. Sería guardado en su aljaba hasta el tiempo de ser manifestado. ¿Cuántas veces nuestro Señor Jesucristo no quisieron hacerlo rey?
¿Cuántas veces Él sanaba a los enfermos y les decía que no se lo dijeran a otros? Porque su tiempo de ser proclamado como rey aún no había llegado. Fue guardado, fue escondido por Dios hasta el tiempo determinado. Y todo esto, sumaba al éxito de su obra. Imagínense que el Señor Jesucristo hubiera sido proclamado rey antes de su muerte y de su resurrección. Se hubiera arruinado este plan. Imagínense que lo hubieran matado antes de Él ofrecer su vida en la cruz. Se hubiera arruinado este plan. Pero este plan sabíamos que no podía arruinarse porque estaba guardado, porque estaba protegido por la mano poderosa de Jehová. ¿Verdad? Aquí podemos ver también la sabiduría de Dios en todos los asuntos de la obra de Cristo, todos los detalles de la obra de Cristo. Y hermanos, el versículo 3 nos da algo revelador en el pasaje. Algo que también permanecía oculto hasta que vino Cristo y se manifestó que este era el verdadero Israel. Este Israel en el cual Dios se deleita, en el cual tiene toda su complacencia. Porque dice, y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Se identifica aquí al siervo con Israel, como dijimos. Y hermanos, ha sido un tema de discusión, particularmente con la llegada de la modernidad. Porque desde el siglo XIX, más bien desde antes del siglo XIX, había un, consenso aún entre los judíos ortodoxos, podríamos decir, en que todos sabían que estos pasajes que hablan del siervo, y particularmente el pasaje del siervo sufriente, el cuarto canto del siervo, donde está incluido el capítulo 53 de Isaías, todos ellos sabían que estos eran profecías mesiánicas, no había problema. Pero fue a partir del siglo XIX que se empezó a propagar esta idea, por enseñanzas rabínicas, de que ese siervo sufriente no era el Mesías, sino el pueblo de Israel, exclusivamente el pueblo de Israel. No solamente estos judíos modernos decían eso, sino también muchos liberales hoy en día que no creen en las Santas Escrituras como inerrantes, que aún llegan a negar el Nuevo Testamento. Dicen que este siervo de Jehová se refiere al pueblo de Israel, que ese siervo sufriente es el pueblo de Israel, que no se está refiriendo a ningún Mesías futuro. Algunos otros llegan a decir que no se refiere al pueblo de Israel, sino al remanente de que habla el profeta Isaías, a ese remanente fiel del pueblo de Israel. Sin embargo, hermanos, además de que es muy obvio para nosotros los creyentes, que Isaías 53 o todo el cuarto canto del siervo es muy evidente que se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo, que es una profecía que nuestro Señor Jesucristo cumplió al pie de la letra. A pesar de que eso es muy evidente, no vayamos muy lejos. En este segundo canto nos lo deja muy claro que no puede ser ni Israel como pueblo, este siervo ideal, y no puede ser ni siquiera el remanente de Israel. Veamos por qué. Primero veamos que este Israel no puede ser, en este pasaje que estamos viendo, el pueblo de Israel. Fíjense cómo dice, versículo 6, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. Este Israel no puede restaurar a Israel. Alguien dice, pero el remanente de Israel quizás sí puede restaurar al pueblo de Israel si permanece fiel. Pero aquí dice
para levantar a las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. El remanente de Israel no puede restaurar al remanente de Israel. Si el remanente de Israel también necesita ser restaurado, es ilógico. Tanto Israel como el remanente de Israel necesitan a otro Israel. Uno que sea perfecto, uno que sea sin pecado, uno en el cual Dios tenga todo su deleite. Uno que haya cumplido la voluntad de Dios y que esté capacitado para restaurar al remanente de Israel. Como decíamos, necesitábamos un Jacob que sea el príncipe con influencia ante Dios, capaz de luchar a favor de su pueblo y prevalecer. No solo por un tiempo, sino prevalecer en fidelidad, en obediencia. Por eso dice al final del versículo 3, porque en ti me gloriaré. Y también dice en el versículo 5, porque estimado seré a los ojos de Jehová, dice el siervo, y el Dios mío será mi fuerza. Por su vida de obediencia, él sería el deleite de Dios, a diferencia de Israel, ¿verdad? Como pueblo. Así, hermanos, que no es extraño que Cristo aquí en el pasaje se le llame Israel. Porque además Israel, tanto como pueblo como Jacob, no eran más que un tipo, una sombra que ya nos mostraba al verdadero y mayor Israel, que es nuestro Señor Jesucristo, el Mesías. Entonces no hay contradicción cuando está hablando de Jesucristo y se refiere como Israel, porque además de lo que dijimos, también Israel es un tipo que apunta a Cristo, ¿verdad? Así como David, así como Salomón, así también Israel es un tipo que nos apunta a Cristo. Y esto, hermanos, no es extraño tampoco para los autores del Nuevo Testamento. Ellos no tuvieron ningún problema en hacer esta relación entre el pueblo de Israel y entre Jesucristo. El ejemplo más claro es el de Mateo cuando cita el pasaje de Oseas, ¿verdad? Si ustedes van, hermanos, al pasaje de Oseas 11, versículo 1, Mateo, cuando relata que Jesús y sus padres estuvieron en Egipto, ¿se acuerdan? Que huían de la matanza de los niños de parte de Herodes, y que estuvieron en Egipto hasta que muriera Herodes y entonces ya regresarían a la tierra de Judá. Dice ahí Mateo, para que se cumpliera la profecía precisamente del profeta Oseas, que encontramos en Oseas 11:1, que dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Si nosotros estudiamos el pasaje de Oseas, tenemos que concluir, si somos honestos con el pasaje, que ahí está hablando del pueblo de Israel, cuando Dios lo sacó de Egipto y lo llevó por el desierto. Es claro que Oseas está hablando del pueblo de Israel, no hay duda. Sin embargo, ¿por qué Mateo conecta los hechos del Nuevo Testamento con este pasaje que está hablando del pueblo de Israel? Lo hace porque Israel es un tipo que apunta a Cristo. ¿Cómo lo sabemos? Por ejemplo, por dar solamente un ejemplo, hay muchos, pero por dar un ejemplo. ¿Recuerdan, hermanos, que el pueblo de Israel fue probado por 40 años en el desierto después de salir de Egipto? Y que ahí fue alimentado por Dios con el maná del cielo, ¿verdad? Con el pan del cielo. Y a pesar de todas las bondades de Dios, ellos fueron infieles una y otra vez en ese tiempo de prueba en el cual Dios había sometido a su pueblo durante 40 años. E Israel reprobó la prueba, ¿verdad? Porque pecó una y otra vez contra Dios violando su ley.
Sin embargo, en el Nuevo Testamento vemos a otro Israel, que por el Espíritu Santo es llevado al desierto por 40 días, siendo probado allí por Dios. Él no fue alimentado con pan, sino que él estuvo en ayuno durante 40 días. Y este Israel aprobó. Cuando fue tentado por Satanás, él no sucumbió, él no violó la palabra de Dios, sino que con la palabra de Dios venció. Y este siervo es aprobado. Y entonces después de esta prueba nosotros leemos en el Nuevo Testamento que él inicia su ministerio predicando la palabra de Dios, anunciando el reino que había llegado. Pueden ver, hermanos, por qué es que no hay ningún problema con decir que Jesucristo es ese Israel que ya se profetizaba en el Antiguo Testamento, y aquí el profeta Isaías nos está hablando de él. Lo que pasa es que los que niegan que aquí se está hablando de Jesús son gente que no cree en Jesús y que lo niega y que niega el Nuevo Testamento, y por eso llegan a esas falsas conclusiones. Así, mis amados hermanos, esta fidelidad de este mayor Israel le capacitaría para levantar a ese remanente de Israel. Sin embargo, hermanos, esta misión del siervo para con Israel y para con las naciones no estaría libre de obstáculos y de desaliento, como vamos a ver en el último punto del sermón que titulamos Escogido para confiar en Dios y ser recompensado. Jesucristo como siervo en esta tierra era un hombre verdadero, por lo tanto sujeto a debilidad, sujeto aún fue tentado, aunque sin pecado, pero sin embargo sí fue tentado. Nuestro Señor pasó por pruebas duras. No debemos pensar que Él no sufrió, ya sabemos que Él es el siervo sufriente, ¿verdad? Entonces, dice el versículo 4, fíjense, este desaliento momentáneo que sufre el siervo mientras lleva a cabo esta obra de llevar la palabra y ser luz a las naciones. Dice, pero yo dije, por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. Pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. El siervo, hermanos, experimenta un desaliento al ver que la mayoría del pueblo de Israel rechazaría su mensaje y su persona. Como bien dijo el apóstol Juan en el Nuevo Testamento, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Además, o a pesar de que Cristo contaba con toda la capacidad para tener éxito en su misión, como vimos, era una espada en las manos de Dios, una saeta, estaba guardado por Dios, estaba escondido y había sido manifestado. No obstante, su pueblo le rechazó y parecía que esta misión había fracasado. Parecía que esta primera encomienda de restaurar a Israel había fracasado. Pues hermanos, las personas que se preparan de antemano en cualquier cosa que emprendan y que invierten tiempo y dinero y esfuerzo, que soportan desvelos, desgaste emocional y físico, que ven la meta y el logro de sus sueños a un paso del camino, pero que inesperadamente sufren un revés que termina por arruinar sus planes, y de un momento a otro ven frustrados sus proyectos. Es natural que sufran desaliento, es natural que sufran frustración, porque su confianza
estaba puesta en las cosas que hacían, porque su confianza estaba puesta en la realización de sus deseos. Muchas de estas personas no solo caen en depresión, sino algunos de ellos, como en el caso de la crisis del 29 en Estados Unidos, o como en el caso de la pandemia que acabamos de pasar, muchos hombres se quitan la vida cuando de pronto sus metas, sus sueños, sus inversiones se acaban en un solo momento. Sufren desaliento porque su esperanza estaba puesta completamente en eso o en las cosas que hacían para lograr eso. Pero para los que confían en el Señor, todas las cosas les ayudan para bien. Porque nuestra confianza como cristianos no está en las cosas que hacemos, sino que nuestra confianza está puesta en el lenguaje de Isaías, en la roca de la eternidad, en Dios, en esa roca firme que permanece para siempre. Y es por eso que el siervo, a pesar de ver el rechazo de su pueblo, él dice allí que su confianza estaba en el Señor cuando menciona, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. ¿Verdad? Él se mantuvo viendo a su Dios como siervo, a su Dios como hijo, se mantuvo viendo a su Padre. Él cobraría ánimo, hermanos, al dejar su causa en manos de su Padre y esperar de Él su recompensa. Pues recordemos, hermanos, que en el primer canto ya había dicho este siervo, se decía que no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia. El siervo no se desalentaría, porque su confianza no estaba en la respuesta de su pueblo, sino en su Dios que lo vindicaría y que lo recompensaría por su obra de obediencia, por su fidelidad en esta tierra, por someterse al sufrimiento, porque eso era parte de su misión. Pues esto se enfatiza, hermanos, cuando dice ahí, un autor dice, con calma y a despecho del aparente mal éxito por algún tiempo, dejó el resultado a Dios, confiando en el triunfo final. Este sometimiento del Hijo de Dios, este aguante del Hijo de Dios, lo vemos también en la expresión que dice, así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Jesucristo no solamente sufriría el rechazo de su pueblo, sino también el desprecio de los gentiles. También los romanos le escarnecerían. También las autoridades, no solamente autoridades judías, sino también las autoridades romanas, le condenarían, le crucificarían. Pero él se sometería y sería el siervo de los tiranos. A pesar de que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, por amor a su Padre y por amor a su pueblo, Él estuvo dispuesto a dejar sus privilegios en el cielo, venir a esta tierra, hacerse en semejanza de los hombres como siervo y humillarse hasta la muerte y muerte de cruz. Y fue por eso llamado el siervo de los tiranos. Vean la actitud del siervo delante de Pilato en ese interrogatorio, cuando él le dijo, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. El sometimiento del siervo a Jehová
manifestado en el sometimiento del siervo a estos tiranos. Pero ese mismo pasaje nos dice: verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. Aquí está la recompensa por los sufrimientos, por la fidelidad, por la obediencia del siervo. Porque poca cosa era para Dios que Él restaurara al remanente de Israel, sino que también le daría un pueblo de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, como recompensa por su fidelidad. Pueden ver, hermanos, esta gran recompensa, y porque la confianza de Cristo estaba en su Padre, Él le recompensaría más allá del rechazo momentáneo de unos cuantos judíos y gentiles. Este sometimiento voluntario de las naciones, tanto de judíos como de gentiles, es la recompensa del Hijo. Así lo leemos, hermanos, en Isaías 55:5. Si pueden acompañarme allí, Isaías 55:5. Vemos este sometimiento voluntario de las naciones al Hijo. Dice el profeta: he aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Gente correría a Él y se sometería voluntariamente por causa de Jehová que lo ha honrado. Y esto describe muy bien, hermanos, lo que nosotros leemos en el Salmo 2. Y quisiera que fuéramos allí, hermanos, a leer todo el Salmo 2 para que veamos esta recompensa que recibe el siervo, este sometimiento de los poderosos, no solo de aquellos tiranos que le juzgaron injustamente y que le crucificaron, que se burlaron de él. No solo veremos este sometimiento de esos tiranos en el día final, cuando Pilato esté ante el gran rey y reciba de Cristo la sentencia final. Y de todos aquellos tiranos que se han levantado contra el Hijo y contra su pueblo, sino también el sometimiento voluntario de todas las naciones para adorar a este Rey cuando el Evangelio es predicado. Fíjense, hermanos, vamos al Salmo, el Salmo número 2, que relata muy bien esto que estamos diciendo. Dice el Salmo: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían.
Así, mis hermanos, terminamos con esta recompensa del siervo por su fidelidad, ¿verdad? Y ahora pasemos a aplicaciones. ¿Cómo podemos aplicar, hermanos, estas cosas en las cuales hemos meditado? Esta fidelidad del siervo. ¿Cómo podemos meditar en este siervo que bendice y que además él es bendecido? ¿Cómo podemos aplicarlo? Pues nosotros, hermanos en Cristo, nosotros como escogidos de Dios, como escogidos para bendecir y para ser bendecidos, debemos imitar en esto mismo a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros también somos escogidos para compartir el Evangelio con los perdidos. Fuimos llamados, fuimos comisionados para llevar el Evangelio a toda criatura. En cualquier lugar donde Dios nos ponga, sea el trabajo, sea en la escuela, sea en la iglesia, sea en casa, somos llamados a hacer luz en medio de un mundo de tinieblas. Ya nos ha comisionado el Señor, nos ha capacitado con su Espíritu, Cristo ya ha pagado el precio. La forma en la que Cristo hoy anuncia esta palabra de oíd costas, escuchad a las naciones lejanas, es por medio de su pueblo, por medio de su siervo especial que es la iglesia, que es el Israel espiritual. Este Israel espiritual que somos tú y yo, y nuestra cabeza que nos ayuda, estamos capacitados, somos las armas, somos la espada en manos de Cristo para llevar este evangelio y vencer y triunfar, porque Cristo ha vencido. Solo es cuestión que tomemos eso que nuestro guerrero ya ha conquistado. Esto es un ánimo, hermanos, para llevar el evangelio a los perdidos. Nuestra vida, nuestro testimonio personal es importante, sí, va unido a nuestra predicación oral del evangelio, pero no podemos sustituirlo. Ya vimos en este pasaje la importancia, la relevancia de la predicación oral del evangelio. Número 2, amado hermano, fuimos escogidos también para restaurar a los cercanos, para restaurar a nuestros hermanos en la fe. Como iglesia, somos llamados también a levantar a los caídos, a los desanimados, a los atribulados, a los que son tentados. Pues Cristo también nos levanta, nos anima, nos fortalece, nos consuela, nos exhorta, nos reprende a nosotros. Con tal de que no nos desviemos, es nuestro deber también hacer eso con nuestros hermanos que están pasando por eso. Es nuestro deber exhortar, animar, reprender, consolar, a tiempo y fuera de tiempo, como dicen las Escrituras. Y como la advertencia que vimos en la meditación, no vaya a ser que el pecado endurezca a nuestro hermano y sufra las consecuencias de ello, caiga bajo la disciplina del Señor. Es mejor desde antes, en amor, restaurar. Pero también finalmente, hermanos, hemos sido escogidos para confiar en Dios en tiempos de dificultad. Si tú eres este hermano que está desanimado, este hermano que empieza a endurecerse por causa del pecado, este hermano que no ha hecho caso a las advertencias de Dios a través de su palabra predicada, este es un llamado, amado hermano, para que vuelvas al Señor, sabiendo que este Señor no se desanimó, que en medio de la prueba, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, Él se mantuvo viendo a su Padre y esto lo motivó para perseverar, para que tú y yo perseveremos en el camino, cualquiera sea la prueba, cualquiera sea la tentación. Él puso su vista en Dios porque su recompensa estaba allí por causa de su fidelidad. Y también para nosotros hay recompensa por nuestra fidelidad.
hermano. Y finalmente, amigo, que aún no has confiado en Cristo, que aún no has descansado en este Salvador glorioso que esta tarde se te ha presentado nuevamente. Cristo, como vimos en todo este pasaje, te llama a la salvación. Pues el mensaje que aquí estaba profetizado y que se cumplió cuando Cristo vino a esta tierra, el mensaje que Él predicó después de ese tiempo de prueba en el desierto fue este: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Este es el mensaje que Cristo vino a predicar, es el mensaje que sus apóstoles predicaron y es el mensaje que nosotros predicamos. El reino de Dios ya ha venido, ya ha sido inaugurado. El reino de Dios sigue avanzando. Personas día con día están viniendo a formar parte de las filas de este Rey que vendrá. Este Rey misericordioso que aún no ha venido. Pero antes de que venga es el llamado a venir a Él, porque este reino sigue avanzando. El reino de las tinieblas va pasando. Ya ha sido derrotado Satanás, ya ha sido derrotados sus ángeles, ha sido derrotado este mundo, ya ha sido derrotada la muerte por Cristo. Ya estamos esperando que Él venga en el cumplimiento de todas estas cosas. Pero no creas que esto está pausado hasta que Cristo venga. Esto sigue avanzando día con día. ¿Y tú estás fuera? ¿Sigues tentando a Dios de esta manera? ¿Sigues jugando con la gracia, con la misericordia de Dios? Amigo, cuando Cristo venga, se habrá acabado todo esto. Él vendrá con esa espada. Pero ahora ya no será una espada para redarguir y para convencer de pecado, para que los pecadores se vuelvan a Él, sino que será una espada que los traspasará eternamente, condenándolos en el infierno. Vendrán a sus pies, pero solo para escuchar la declaración de: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Pero, amado amigo, aún hay tiempo de venir a Él. Aún está este mismo llamado que Él hizo cuando estuvo en la tierra, aún sigue vigente hoy, con la misma fuerza con la cual vino a esta tierra, con la misma fuerza y con el mismo poder surgido de sus labios. Haz, querido amigo, como vimos en la meditación, como Adonías. Corre a los pies de este Cristo y aférrate a Él, buscando de este Rey su misericordia. Y si Salomón dejó libre a este hombre perverso, ¿cuánto más nuestro Rey te hará libre del pecado y te hará su siervo y te recibirá y te perdonará? Y así tú puedas ser parte de su pueblo y heredar sus bendiciones. Amén, hermanos. Oremos para que el Señor selle su palabra.